Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de mejoramiento de suelos. En el día de hoy vamos a hablar en profundidad sobre algunos aspectos claves de lo que es la clasificación de suelos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar y vamos a partir hablando de algunas definiciones. Si bien la mayoría de las diapositivas que les voy a compartir presentan muchas imágenes, cada cierto número de diapositivas vamos a estar compartiendo algunos textos. Ya estos textos tienen letras grandes y vienen con ideas bien concisas según lo que se vaya a ir conversando en la medida que el curso va avanzando. Definición de suelo. Dice, el suelo desde una perspectiva de ingeniería civil es el material formado por sólidos, líquido y aire. Para aplicaciones civiles de construcción y desarrollo de infraestructura, el contenido orgánico del suelo debe ser removido o eliminado. Es por eso que hay un ensayo de caracterización que busca determinar el contenido orgánico de los suelos y en base a ese resultado se toman decisiones de carácter ingenieril. El suelo, en su definición geotécnica formal básica, es un sistema trifásico, ¿ya? ¿Por qué trifásico? Porque hay agua, hay aire y hay sólido, ¿ya? Entonces, los sólidos es súper importante porque los sólidos son minerales. Eso quiere decir que son materiales que vienen de todos los procesos geológicos que ocurren acá en la Tierra. Y esos son procesos geológicos que son de naturaleza diferente dependiendo de la zona del planeta en la que estemos. Es por eso que hay zonas donde controla la presencia de suelos volcánicos, por ejemplo. Hay otros lugares donde controla la presencia de suelos sedimentarios, ¿no? Hay otros en donde existen, por ejemplo, suelos residuales, que son suelos que en alguna época fueron sedimentarios, pero en la medida que iban sufriendo modificaciones químicas producto de los cambios que ocurren en el ambiente o producto de interacción entre el agua, el aire y otro tipo de minerales, ¿ya? Se van degradando y van cambiando sus propiedades geotécnicas, ¿ya? Pero en su definición básica, ¿ya? Los suelos son sistemas trifásicos en donde existen partículas sólidas que vendrían siendo provenientes de los minerales, ¿sí? Minerales geológicos, por el agua y por el aire, ¿ya? Algo que es muy importante y que es siempre muy válido es el hecho de que el agua y el aire son intercambiables. Desde una perspectiva geotécnica, les diría que la mayoría de los suelos tienen esta característica de que el agua y el aire son intercambiables. Sin embargo, hay suelos que son muy especiales, como por ejemplo los suelos que tienen características solubles, ¿no? Por ejemplo, hay muchos suelos que se dan en ciertas zonas donde estas zonas estaban antes en sectores que estaban cubiertos por el mar hace muchos millones de años. Y que por los diferentes procesos tectónicos, geológicos que la Tierra sufre, ¿no? Y que sufre de manera continua durante todo lo que es el desarrollo del, del, de la geomorfología del planeta, ¿cierto? Estos suelos eventualmente que antes estuvieron bajo el nivel marino, eventualmente suben. ¿Y qué es lo que pasa con estas subidas? Que obviamente todo el material que antes estuvo bajo agua de mar, ahora está, ¿cierto? Está expuesto a la superficie, el agua de mar queda y, por ejemplo, quedan las sales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queda un suelo donde existe un material de suelo, ¿cierto? Que viene de un mineral geológico, queda sal, que también es un mineral, pero es un mineral que es disoluble. Hay agua y hay aire, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos un sistema trifásico donde existe una componente que además se disuelve por la presencia de agua, ¿no? Y que eventualmente inicia como estado sólido. Y esos son los suelos salinos.
¿Ya? Entonces, súper importante tener estas definiciones presentes, pero también entender que son definiciones canónicas que eventualmente pueden ir presentando alguna letra chica por ahí que depende del espacio geomorfológico en el cual estos suelos se desarrollan. ¿Ya? Entonces, siguiendo, el volumen total de un suelo siempre va a estar dado por este componente trifásica, donde vamos a tener que el volumen total va a estar dado por el volumen de los sólidos, el volumen del agua y el volumen del aire. En general, el volumen del agua con el volumen del aire se pueden intercambiar. Eso quiere decir que, por ejemplo, podemos tener un suelo donde solamente hay fase sólida y fase de aire, y no de agua. Eso implicaría de que nos estamos enfrentando a un suelo seco. Podríamos tener otro estado de ese suelo, en donde el suelo está la porción sólida y está el agua, pero no está el aire. Esos son los suelos completamente saturados. Si tenemos un suelo en el cual están las partículas sólidas, existe una componente de agua y existe una componente de aire, al convivir el agua con el aire en un volumen de suelo, se habla de lo que es un suelo que está parcialmente saturado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir los sólidos? Los sólidos vamos a definirlos como aquel volumen que es ocupado por las partículas de suelo. ¿Sí? El índice de vacío va a ser el volumen no ocupado por las partículas. O sea, todo lo que no sea partícula de suelo, ¿ya? Eventualmente es vacío. Y ese vacío puede estar ocupado o bien por el agua, o bien por el aire, o bien por ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Súper importante. Por ejemplo, en el caso de un suelo salino, el suelo salino tendría dos componentes sólidas. Tendría la componente sólida de los granos de suelos y tendría las componentes sólidas de la sal. Sin embargo, ¿cierto? Ahí habría una componente sólida que se disuelve y quedaría la componente sólida mineralógica indisoluble. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente, en términos de discusión, aparece, ¿cierto? ¿Qué es lo que definimos como volumen de sólido o volumen, qué es lo que definimos en verdad como volumen de sólido? ¿Ya? Ahora bien, los tipos de suelo que vamos a estar trabajando durante este curso, principalmente hablemos de suelos más clásicos. Cuando hablamos de suelos expansivos, cuando hablamos de suelos salinos, cuando hablamos de suelos residuales, estamos hablando de suelos que desde una perspectiva geotécnica se identifican como suelos especiales, ¿ya? Porque generan problemas especiales. Entonces, continuando con las definiciones, vamos a decir que un suelo seco es aquel en donde el volumen de vacíos está ocupado solo por aire. El suelo saturado va a ser solamente aquel suelo en el cual el volumen de vacíos está ocupado por agua. Y el suelo parcialmente saturado, aquel donde el volumen de vacíos es ocupado por agua y por aire. ¿Me permite? Necesito que necesito que apaguen sus micrófonos, por favor. Eh, ahí sí. Ya. Entonces, desde una perspectiva ingenieril, el suelo seco en general va a ser el suelo más estable y con las condiciones más seguras, a grandes rasgos. ¿Un suelo seco puede fallar? Por supuesto que sí. ¿Ya? Pero a grandes rasgos, desde una perspectiva de estabilidad, se tiende a pensar de que un suelo que está en su estado seco debiera ser más estable que un suelo que está en su estado saturado. Y es producto de que en un suelo que está saturado, obviamente existe la componente de todo lo que son las presiones de poros y los excesos de presión de poros. ¿Ya? Un suelo parcialmente saturado es menos estable que el seco, pero por sobre todo aquí viene un aspecto muy importante, que es muy dependiente de la humedad. ¿Ya?
Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando ustedes están en la playa. En las playas, ¿cierto? Hay sectores donde la arena en la superficie está completamente seca, y generalmente en la parte de atrás, ¿no? Que está alejada de todo lo que es el sector donde el mar y la playa se encuentran. Sin embargo, cuando ustedes están en todo este sector donde la playa, el mar y la playa se encuentran, ¿cierto? Si ustedes van un poquito por sobre el nivel del mar, ustedes pueden hacer, por ejemplo, un castillo, ¿no? Con la arena seca, ustedes no pueden hacer un castillo. Sin embargo, si ustedes se acercan mucho al mar y tratan de hacer el castillo, eventualmente el castillo no lo van a poder hacer. ¿Y por qué? Porque el agua es un factor fundamental en todo lo que es la respuesta de los suelos. Entonces, por eso es que ahí dice, ¿no? Suelo parcialmente saturado es menos estable que el seco, pero muy dependiente de la humedad. Porque si tenemos mucha agua, eventualmente ese suelo, según las condiciones en las cuales se presente, puede ser un suelo un poco más débil, ¿cierto? Y si está seco, por supuesto va a ser estable, pero eventualmente con una arena nosotros no podríamos hacer el castillo. Sin embargo, cuando aparece un poquito de humedad, nosotros podemos hacer el castillo porque aparece el fenómeno de la cohesión inducida por humedad, ¿cierto? En donde el agua, actuando por capilaridad, es capaz de entregarle una componente de resistencia al suelo. Pero esa componente de resistencia solamente va a ser digámosle, para un margen definido de humedad que se le puede poner al suelo. Si usted le echa más agua, el suelo ya no va a ser capaz de ser autosustentable, como en el caso cuando usted tiene muy poquita agua. ¿Ya? Eh, Suelo saturado en general es la condición más desfavorable. ¿Ya? Tanto en Ecuador como en Chile, como en otros países de Sudamérica, muchas veces nosotros vemos cómo los deslizamientos ocurren generalmente después de una gran lluvia. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el suelo al estar saturado, ¿cierto? O al entrar a una condición de saturación, existe una condición en la cual los niveles freáticos, por ejemplo, en una ladera, aumentan. Al aumentar los niveles freáticos, aumentan, ¿cierto? Obviamente, las presiones de poros. Las presiones de poros disminuyen los confinamientos, ¿no? Y eventualmente se pueden generar las condiciones para que el suelo en estado saturado colapse, termine colapsando finalmente, eventualmente haciendo fallar una ladera, ¿ya? O haciendo fallar un talud en el cual se estaba construyendo algún tipo de infraestructura. ¿Ya? Entonces, este tipo de definiciones son súper importantes tenerlas presentes. ¿Ya? Muy importante tenerlas presentes. Las contrapreguntas que vienen a toda esta discusión serían, si nosotros queremos trabajar en el contexto de mejoramiento de suelo, nosotros tenemos que mejorar algo, ¿cierto? Tenemos que mejorar un suelo, pero la pregunta es, ¿por qué queremos mejorarlo? ¿Qué tipo de infraestructura va a estar en el terreno que requiere que el suelo sea mejorado? ¿El suelo va a ser mejorado porque va a haber una represa? ¿El suelo va a ser mejorado porque se requiere un edificio? ¿O requiere ser mejorado porque necesitamos condiciones tales que se genere un buen drenaje? Ese tipo de preguntas son aquellas que tenemos que empezar a preguntarnos al momento de, ¿cierto?, enfrentar un proyecto de mejoramiento, porque además el proceso de mejoramiento va a depender mucho de qué es lo que nosotros busquemos inducir en el terreno. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que hay una ladera estable, ¿cierto? Y esa ladera estable sabemos que no va a sufrir ningún tipo de problema en el estado actual que le estamos viendo. Eventualmente, si le ponemos un edificio encima de esa misma ladera, la ladera no va a resistir. Entonces, ahí es donde vienen muchas discusiones, como por ejemplo, cuando tenemos un suelo
lo queremos reforzar o lo queremos mejorar. Es diferente. Porque cuando nosotros estamos débiles, por ejemplo, por alguna situación de salud, nosotros lo que buscamos es mejorarnos a través de, ¿cierto? A través de reposo, a través de medicamentos, a través de algún medio para poder estar en condiciones que nos permitan sentirnos bien. Sin embargo, una persona que se siente bien no necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, no todos pueden levantar quizás 100 kilos. ¿Entiendes? Entonces, el mejoramiento puede ser para efectivamente mejorar un suelo, porque es un suelo que no está en condiciones, no tiene las condiciones de resistencia, de compacidad y todo aquello que le permite ser estable. Y otro es el reforzar. Cuando tenemos un suelo que efectivamente es capaz de tomar carga, pero no es capaz de tomar toda la carga que nosotros necesitamos. Entonces, ese tipo de discusiones son importantes al momento de evaluar qué es lo que buscamos tener con todo el proceso que a modo general se le denomina mejoramiento de suelo. ¿Ya? En ese contexto, nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos reforzar, cuáles van a ser los criterios de clasificación de ese suelo. Nosotros podemos querer mejorar un suelo, pero ese suelo eventualmente no... También necesitamos que además de resistir, tenga condiciones de drenaje que nosotros tenemos, ¿cierto? O que requerimos para un cierto proyecto. O puede que sea que un suelo es capaz de resistir las cargas que tiene, pero no tiene el drenaje adecuado para poder trabajar en el contexto que el proyecto requiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificar el suelo pensando en que queremos mejorarlo, que queremos reforzarlo, tenemos que empezar a hacernos preguntas un poco más específicas. Por ejemplo, ¿cómo es la afinidad de ese suelo con el agua? Por ejemplo, en su caso extremo podría hincharse. En el otro caso extremo podría no tener ningún tipo de interacción con el tipo de suelo. ¿Lo vamos a mejorar según tamaño o lo vamos a mejorar según otro tipo, ¿cierto?, de parámetro que nos interese del suelo en cuestión? ¿Qué pasa si nosotros vemos un fenómeno, ¿cierto?, que no somos capaces de verlo en terreno, pero que eventualmente la persona en el laboratorio nos dice, oiga, cuando nosotros lo ponemos en el microscopio, las reacciones que utiliza esto quizás no ocurren en los tiempos que usted necesita, pero en el largo plazo sí van a ocurrir. Entonces, todas esas preguntas empiezan a, de alguna manera, ¿cierto? Empiezan a predisponer, empiezan a buscar alternativas, a identificar qué alternativas nos podrían servir, qué alternativas nos podrían no servir, dependiendo del tipo de mejoramiento que andamos buscando realizar. ¿Ya? Entonces, también otro tipo de preguntas, ¿vamos a querer mejorar un suelo porque nosotros encontramos que las propiedades no corresponden? ¿Vamos a agruparlo según las propiedades o lo vamos a agrupar según el origen? ¿Se va a agrupar por su maleabilidad o lo vamos a tratar de mejorar en vista de su resistencia? ¿Ya? Un proyecto de mejoramiento de suelo implica mucho dinero. Por eso mismo que cuando hablamos de caracterización, hablamos de un elemento clave en todo lo que es el proceso de mejoramiento, porque, por ejemplo, les voy a compartir una charla sobre el sistema de fundaciones del Burj Khalifa, ¿ya? Del profesor Harry Paulus, de Australia. Y ustedes pueden ver ahí que el presupuesto para hacer el mejoramiento, para hacer todo el sistema de fundaciones, era de alrededor de, si mal no recuerdo, de 3, 4 millones de dólares. Pero ese presupuesto estaba destinado en el concepto de lo que era mejoramiento, ¿ya? Mucho de eso estaba destinado a todo lo que era solamente la caracterización, ¿ya?
Entonces, si bien el contexto de la caracterización aparece como un elemento relativamente barato con respecto a lo que es un proyecto de naturaleza geotécnica, ¿ya? Lo importante es que ese presupuesto sea un presupuesto que nos permita caracterizar el suelo de una manera tal que nosotros, al momento de tomar las decisiones que debemos realizar para ejecutar el proyecto, sean los adecuados, ¿ya? Me pregunto si estamos todos en la misma página, dedito arriba que sí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? ¿Les parece que conversemos hacia el final hacia el final de la sesión de este módulo que estamos viendo? Veo a Kelly, Leonardo, Andrés, Luis Felipe. Dedito arriba, que estamos todos en la misma página. Veo poquitos deditos arriba. Quizás hay alguna duda, alguna presión por ahí. Buenísimo. Listo. Entonces, partamos viendo los principales tipos de suelo con los que más estamos acostumbrados a escuchar. Tenemos las gravas, tenemos las arenas y tenemos los suelos finos. Dentro de lo que son los suelos finos están los limos y están las arcillas. Los limos y las arcillas pasan la malla 200. Sin embargo, la diferencia de tamaño que existe entre el limo y una arcilla aún puede ser dramáticamente grande, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver algunas figuras. Siempre importante al momento de realizar caracterizaciones geotécnicas el que las muestras de suelo con las cuales ustedes trabajan tengan algún indicador de escala para poder apreciar el tipo de suelo con el que están trabajando. Por ejemplo, si en la figura de la izquierda ustedes no vieran esa mano que está ahí tomando esa porción de grava que se observa, si esa mano no estuviera ahí, perfectamente nosotros podríamos pensar que ese material simplemente es una arena angular vista desde muy cerca, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante y que ojalá siempre lo soliciten. Solicitar fotos durante el periodo de la caracterización geotécnica que tengan escala, ¿ya? Y que sean escalas entendibles por ustedes, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver más gravas, ¿no? Y pueden ver cómo la escala es fundamental para entender el tipo de suelo con el cual estamos lidiando, dependiendo del contexto de desarrollo del proyecto, dependiendo del contexto de desarrollo de la obra que ustedes van a ir viendo, ¿ya? Ahí tienen otra escala. Fíjense las arenas. Ustedes pueden ver acá que estas partículas que ustedes ven acá son partículas tamaño arena, donde la diferencia entre los diferentes granos, ¿cierto?, es evidente, pero también es evidente la diferencia de escala que existe. Por ejemplo, en la figura de la derecha, la escala es milimétrica. Sin embargo, si ustedes van a la escala de la izquierda, esa escala, ¿cierto?, está en pulgadas. Entonces, obviamente, es difícil a primera vista comparar qué es lo que pasa con los tamaños de estas, de estos suelos que ustedes ven acá. Solamente por ahora pueden decir que son tamaño arenas, ¿ya? Aquí ustedes tienen arenas vistas a un microscopio, ¿ya? Estas fotos las sacamos hace mucho tiempo y lo que ustedes ven arriba es nuevamente la escala, donde ustedes ven una regla, ¿no? Y ustedes pueden ver que esos granos de arena, ¿cierto?, son del orden de milímetros. En general, yo diría que si viéramos, por ejemplo, quizá aisláramos la partícula más grande, ¿cuál sería? Quizás sería, puede que sea esa, ¿no? Puede que sea esa que está ahí. Y esa partícula, eventualmente, no creo que sea más grande que medio milímetro, ¿sí?
Entonces esto es muy importante a la hora de definir qué es lo que pasa con aquellos suelos, ¿cierto? Que son arenas, si son arenas finas o arenas gruesas, ¿ya? Sumamente importante. Aquí ustedes pueden ver más arena, ¿no? Estas son arenas de cuarzo y es por eso que tienen ese color que ustedes pueden observar ahí. Ahora bien, cuando ustedes trabajan con arenas, es sumamente importante identificar el tipo de arena con el cual trabajan. Por supuesto, llegar a este nivel de detalle no siempre es posible porque también hay un aspecto de recurso, ¿ya? Pero hay proyectos en los cuales se requiere entender a veces diferencias que existen entre tipos de suelo que aparentemente entregan resultados similares, que pero al momento, desde una perspectiva visual, desde una perspectiva de caracterización, lo que uno observa en el terreno son relativamente parecidas, pero sin embargo, al mirarlas al microscopio, ¿cierto? O al evaluar sus resultados de ensayo triaxial o de otro tipo de ensayo con el cual ustedes están lidiando, ustedes observan que los resultados son totalmente diferentes. Y ustedes se empiezan a preguntar, pero ¿cómo esta arena, que es muy similar a esta otra, que tienen un origen similar, pueden comportarse tan diferentes? Y las razones muchas veces son razones microscópicas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ustedes aquí en la figura de la izquierda, ustedes pueden ver varias partículas de arena. Sin embargo, estas partículas de arena tienen tamaños diferentes, pero por sobre todo tienen formas diferentes, ¿no? Tienen formas diferentes. Los tamaños, si vemos en términos de tamaño, no difieren tanto entre ellas, pero fíjense cómo difiere, por ejemplo, esta partícula que ustedes pueden ver acá, cómo difiere de forma con respecto a esta otra partícula que ustedes ven acá. Simplemente mirando la pantalla, ustedes pueden ver de que esta partícula se observa de que es relativamente suave en su superficie. Ustedes no ven muchas imperfecciones. Sin embargo, si ustedes miran esta partícula que está acá, ¿sí? Esta partícula se nota que tiene una superficie bastante diferente a la superficie de la partícula que está acá. Ese tipo de diferencias muchas veces explican diferencias en el comportamiento. ¿Y por qué? Porque las arenas angulares tienen un comportamiento diferente a aquellas arenas que son más redondeadas, aun cuando el origen pueda ser el mismo, por ejemplo. A veces, muchas veces las arenas tienen el mismo origen, pero tienen diferente tamaño y su comportamiento también va a diferir. ¿Van a ser cambios radicales de comportamiento? No, pero van a ser cambios lo suficientemente importantes para que valga la pena, dependiendo del tipo de proyecto, evaluar si se requiere un análisis más refinado del tipo de suelo con el cual estamos tratando. ¿Ya? Entonces, en términos de forma, mire, nosotros habíamos escogido esa, fíjese en esta que está acá. ¿Ya? Una forma totalmente diferente a la arena de la esquina superior izquierda, que presenta, ¿cierto?, una forma bastante esférica. Ahora ustedes dirán, ¿esto se puede caracterizar de alguna manera? Se intenta y se intenta con bastante buenos resultados, sobre todo cuando tenemos acceso a microscopios de buena calidad. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que en la figura derecha superior, ustedes ven de que es posible caracterizar la arena según los estudios que ustedes puedan hacer, según su esfericidad y según su redondez. ¿Ya? No son los mismos conceptos, esfericidad y redondez son diferentes. Y es en base a estos conceptos que uno puede empezar a conversar. Permiso, voy a poner esto acá. Como que eso. ¿Ya? Ustedes pueden ver de que las arenas, por ejemplo, se clasifican en muy angulares, angulares, subangulares, subredondeadas, redondeadas y muy redondeadas. Sin embargo, fíjese qué pasa con la esfericidad. La esfericidad en estos casos, aquí abajo, lo vamos a hacer en verde, estas esfericidades son bajas. ¿No? ¿Y por qué? Porque si usted las compara con una esfera,
están lejos de formar, están lejos de tener en forma, ¿cierto? Están lejos de tener la forma de una esfera. Sin embargo, ustedes pueden ver en las figuras de más arriba que estas efectivamente tienen formas de esfera, ¿sí? O se acercan a una esfera. Entonces, usted puede tener un suelo, por ejemplo, muy angular, pero eso no quiere decir de que la esfericidad eventualmente se pierda, ¿ya? Fíjese acá. Aquí usted tiene una esfericidad alta y aun cuando tiene una angularidad alta, ¿sí? En la figura aquí, en la figura de la superior de este gráfico. Sin embargo, en la de más abajo, usted tiene una esfericidad baja y la angularidad es bastante, ¿ya? Entonces, ese tipo de detalles son bastante importantes, ¿ya? ¿Por qué eventualmente podrían ser importantes para efectos de mejoramiento o para entender qué es lo que pasa en un mejoramiento? Por ejemplo, muchas veces en la inca de pilotes, las partículas de arena a veces se rompen, ¿no? Por los impactos de la inca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo, que si usted está rompiendo partículas de arena, producto de la inca, si eso eventualmente ocurre, que hay casos reportados de rotura de partículas a veces durante la inca, ¿ya? En algunas arenas con propiedades bastante particulares, ¿cierto? Eventualmente, usted lo que está haciendo en esa zona alrededor del pilote es modificar, ¿cierto?, el tamaño del suelo con el que está lidiando, el suelo que está mejorando, ¿ya? Entonces, súper importante tener ese tipo de, de ideas presentes, ¿ya? Aquí usted puede ver el roundness, ¿no? Y puede ver que esto usted perfectamente lo puede empezar a caracterizar de manera tal que a esto usted le asigna un valor. ¿Ya? Llegó don Andrés. Entonces, todas estas componentes son sumamente importantes, ¿sí? Y en la medida que los presupuestos nos den, muchas veces resulta beneficioso el poder observar estas arenas o los suelos en general, no solamente la arena, al microscopio para poder entender al menos la naturaleza del suelo con el cual nosotros estamos lidiando. ¿Ya? Ahí ustedes tienen otra figura al microscopio. ¿Ya? Esta otra figura al microscopio, pero es una figura, es una arena que está cohesionada, que le ha sido puesta una cohesión inducida con nanomateriales que trabajamos en el laboratorio. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí las diferencias de tamaño y qué es lo que pasa también con el arreglo granular, cómo luce una arena, ¿ya? Cómo luce una arena. Estas configuraciones también se repiten en terreno, ¿ya? Y muchas veces es importante tenerlas caracterizadas, al menos dependiendo del tipo de proyecto con el cual estemos conversando. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver arenas con finos. Si ustedes se fijan, 500 micrones en medio milímetro. ¿Ya? Medio milímetro. Aquí ustedes ven arenas de medio milímetro con partículas de arena, perdón, con partículas de fino, ¿sí? Que son finos no plásticos, ¿sí? En los cuales ustedes pueden ver que los tamaños son significativamente más pequeños, ¿ya? Entonces, eso es una parte súper importante que obviamente la estamos conversando en esta primera etapa introductoria, donde estamos hablando de caracterización de suelo que nos va a servir para el momento de hablar de mejoramiento. Y por ahora yo lo dejaría hasta acá y empezaríamos a abordar otros aspectos en las diapositivas que vienen. ¿Les parece? Nos vemos en algunos minutos. Muchas gracias.